La unidad 18, bien, vamos a ver hasta dónde podemos llegar hoy, y si me queda algo pendiente lo seguimos mañana, vamos a ver. Luego de esto yo le voy a enviar unos 3 prácticos, no es obligatorio que me lo contesten, pero como para que ustedes tengan referencia un poco de la temática que vimos, ya sea de la unidad 17 como de la 18. Hace un ratito estuvimos conectados con los profesores y luego de esto vamos a dar unas clases de apoyo de la primera parte, que es la que va a ser el examen, en base a algunas problemáticas o algunas dudas que tengan ustedes. Creo que el doctor Turina va a dar una el viernes que viene sobre la unidad número 3, ¿bien? Que es la que le genera un poco más de complejidad a ustedes o más dudas. Luego de esto nosotros vamos a generar otra, posiblemente la semana que viene, en conjunto la totalidad de los docentes. Bien. Vamos a empezar con todo lo que es el proceso sucesorio, lo que es una apertura de la sucesión, las dos tipos de sucesiones, la testamentaria, la avitentato, y vamos a ver lo que es administración de sucesorio, básicamente cómo es el proceso en sí. ¿Bien? Empezando por un proceso sucesorio, ¿en qué consiste? Es aquel que tiene por objeto determinar quiénes son los sucesores de una persona fallecida, muerta, como nosotros le llamamos en la sucesión el causante. ¿Bien? Donde en este proceso sucesorio lo que se precisa es lo siguiente, se determina el número de herederos, ¿bien? Y la cantidad o lo que se llama el valor de los bienes a distribuir. A la vez, se determina en ese sucesorio cuáles son las deudas a pagar, ¿bien? Para luego de determinar las deudas, se va a indicar cuál es el saldo o qué es lo que estamos en condiciones de distribuir en todos los sucesores. Ahí se puede dar, en base a los dos tipos de sucesiones, testamentaria o avitentato, depende si es a través de un testamento quiénes son los herederos instituidos, o si no, quiénes son los herederos legales. ¿Bien? ¿Por qué es necesario la iniciación de una sucesión? O sea, ¿por qué es necesario dar inicio a un acto judicial? Por dos cuestiones fundamentales. Primero, para dictar una declaratoria de herederos para determinar quiénes son los herederos instituidos, o, si hay un testamento, para aprobar ese testamento y determinar quiénes son los herederos testamentarios. Luego de esta cuestión, que es la primera parte, en estas dos situaciones, es donde se va a proceder a la distribución, que es lo que vamos a explicar mayormente en todo este tipo de procesos. Entonces, volviendo a esta cuestión, para la transmisión de los bienes mortis causa, existen dos tipos de sucesiones, la testamentaria y la ab intestato, ¿bien? O sea, la que carece de un testamento, la que se va a determinar a través, conforme el Código Civil y Comercial, quiénes corresponden que sean instituidos herederos. Luego vamos a ver también lo que es la herencia vacante, ¿bien? Vemos principio la testamentaria y la intestato, y después la herencia vacante. ¿Cuándo sucede? Bien, es muy poco lo que se da, pero estando yo en la justicia civil, he visto más de una vez la sucesión vacante o la herencia vacante, donde ahí interviene, digamos, la Fiscalía de Estado en representación del Estado. ¿Bien? ¿Cuándo sucede esto? Cuando no existen herederos a suceder al causante. Fallece una persona sin dejar herederos. ¿Bien? Es más común de lo que parece. O cuando no haya sido otorgado un testamento válido. ¿Bien? Y por ende tampoco existan herederos legítimos.
¿Cuáles son los caracteres básicos que existen en una sucesión? Primero, primer carácter importante es fijar la titularidad de la herencia, ¿bien? Fijar quién es el titular, específicamente, porque ahí lo tenemos que relacionar que esto es un proceso netamente universal. Ayer Ana me preguntaba de algo específico, yo le dije, no, es un proceso universal que me hablaba de las quiebras. Bueno, justamente, la sucesión es un proceso universal, porque ¿qué significa? Se distribuyen la totalidad de los bienes del causante a favor de los herederos, ya sea testamentario o que carecen de testamento, los herederos legítimos. ¿Bien? Es un proceso voluntario, a diferencia de lo que ustedes comúnmente han visto en los procesos sumarios, sumarísimos o ordinarios, donde ahí hay una controversia, ejemplo, un daño y perjuicio, un desalojo, ¿bien? Existe un conflicto de intereses. Aquí, básicamente es voluntario, porque ¿qué significa? Que lo único que se necesita, o digamos, o que se inicia este proceso sucesorio es a los efectos de cambiar el estado de, o sea, el estado del causante de los bienes del causante a favor de los herederos, tanto instituidos o sin testamento. ¿Bien? Ahora, eso no significa que dentro del proceso sucesorio surjan conflictos, ¿bien? Porque estamos hablando que el proceso en sí sucesorio es voluntario, pero dentro del proceso sucesorio existen controversias y conflictos entre los herederos, entre los administradores o administrador, o en el caso de que exista una albacea, donde hay un conflicto de la albacea con los herederos, ¿bien? Entonces, todos esos conflictos van a tramitar a través de las incidencias que surjan del proceso principal que es el sucesorio. ¿Bien? Ejemplo que vamos a ver más adelante es la administración. O la rendición de cuentas, como habíamos visto rendición de cuentas, bueno, aquí justamente se va a ver la rendición de cuentas en una sucesión, ¿bien? De un administrador, en el cual al administrador designado por las partes o designado judicialmente, va a tener que también rendir cuenta, y muchas veces cuando hay conflicto, se inician incidentes de rendiciones de cuenta para poder determinar si efectivamente las cuentas fueron realizadas en tiempo, en forma, y si existe alguna irregularidad en esa rendición de cuenta. Se da mayormente cuando existe una cantidad innumerable de bienes, donde los herederos no se ponen de acuerdo a la venta o a la distribución de los mismos, y hasta tanto se pongan de acuerdo, se designa un administrador, ya sea entre las partes, acordado, o judicial, en el cual realiza todo ese control de los bienes. ¿Bien? Administración y no disposición. Y eso sería básicamente las características comunes. Ahora. Una consulta. Entonces, en caso de que no se realice, sí, dentro de la sucesión, ¿por dónde se va a realizar? O sea, ¿por dónde se van a solucionar estos conflictos? Que no se realice, que estos conflictos que yo estoy haciendo referencia dentro del sucesorio, por ejemplo, no hay un conflicto entre los herederos, o donde hay un conflicto de, supongamos, de nulidad de testamento, ¿bien? Cuando hay un planteo de nulidad de testamento, o cuando hay un conflicto donde quieran destituir a un heredero, ¿bien? Como está previsto en el código, eso se tramita por incidente por separado, o sea, se inicia un expediente por separado, y lo que nosotros le llamamos en el juzgado tramita por cuerda, ¿bien? Que no significa que es independiente, digamos, es dependiente del sucesorio porque es el proceso principal, pero va a tramitar por separado, ¿bien? Ahora, hay incidencias que pueden tramitar dentro del sucesorio, pero por una cuestión de prolijidad procesal, vas a encontrar vos, Matías, que en la mayoría de los juzgados civiles lo van a hacer tramitar por separado. Repito, por una cuestión de prolijidad procesal. ¿Por qué quiero decir prolijidad procesal? Porque el proceso sucesorio tiene etapas bien predeterminadas, ¿bien? Donde llega desde el comienzo hasta la finalización, que es la distribución de los bienes. Si generamos un conflicto interno, ese proceso se desmadra. Por eso justamente se tramita por separado. Si genera eso una cuestión de suspensión de algún plazo,
o de alguna etapa procesal, el sucesorio se paraliza. Te voy a dar un ejemplo. Muchas veces sucede, ya te respondo una pregunta que me hicieron en el chat. Si supongamos que hay un conflicto, una cuestión donde hay para determinar una afiliación, ¿bien? Es lo que sucede muchas veces, o sea, hay heredero declarado, pero se presenta un menor, representado por la madre, donde dice, mi padre fallecido, pero no estoy reconocido, y di inicio a una acción de filiación. Ahí va a tramitar la acción de filiación por separado, pero se va a tomar conocimiento en el sucesorio a los efectos de qué. De decir, bueno, momentito, se solicitó una cautelar o una medida que es, hasta tanto no se determine si el menor es o no hijo biológico del causante, no se va a proceder a la inscripción de los bienes que existan a favor del causante para que no se desproteja el porcentual que le corresponda a ese presunto heredero que puede ser declarado si es declarado hijo biológico. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ahí es donde empieza a actuar esa cuestión. A ver, gracias. me han hecho unas preguntas. Bien. Si no hay herederos, ¿va todo el Estado y el Estado es parte en el proceso? Eso me lo está preguntando Iván. Iván, esto es así. Lo vamos a ver el tema de la vacancia, pero la intervención del Estado es a los efectos de qué. Últimamente hemos tenido, el año pasado, antes yo de irme secretario, muchas herencias vacantes, ¿bien? La intervención del Estado básicamente es a los efectos de que se declare vacante y que el acto seguido se proceda a la venta del bien, ¿bien? Lo que se procede es la venta de ese bien. Esa venta del bien, ese dinero que va a ser afectado, previo pago de los gastos que correspondan al sucesorio, y si existe algún acreedor que pretende alguna deuda, el remanente va a las arcas del Estado. ¿Bien? Básicamente es esto. Bien. Sigo. Hablamos de lo que es fuero de atracción, y luego voy a hablar de la competencia, porque tiene una correlación. El fuero de atracción, hoy uno de los principios, uno de los caracteres fundamentales que le explicaba era la cuestión de que es un proceso universal, ¿bien? O sea, es a los efectos de distribuir la totalidad de los bienes del causante. Bien. El fuero de atracción, en primer lugar, se ejerce pasivamente, es decir, todas las causas en contra del causante, ¿bien? Es decir, los procesos promovidos contra la sucesión. Si fuera al revés, si el legitimado activo fuera el causante, el fuero de atracción no funcionaría, sino lo que funcionaría en este caso es los herederos en su totalidad o el administrador designado por los herederos, ya sea por acuerdo de partes o judicial, van a estar facultados para instar el proceso como actores o seguir el proceso como actores. ¿Bien? Ejemplo, un daño de perjuicios. En el interín, se inició el daño de perjuicio, en el interín, en etapa prueba, fallece el actor, van a seguir interviniendo en representación de ese actor o los herederos, o se va a presentar el administrador designado a los efectos de intervenir en ese proceso como actor. ¿Bien? Entonces, hay que diferenciar el fuero de atracción. El fuero de atracción siempre se ejerce pasivamente. Ejemplo, ¿dónde se aplica? Las ejecuciones de un pagaré, de un título ejecutivo, de las expensas, de una ejecución fiscal, ¿bien? En contra del causante, por ende van a ser atraídas al proceso principal que se encuentra tramitando en tal juzgado y en tal jurisdicción. ¿Bien? Eso muchas veces trae muchos problemas cuando hablamos de otras provincias. Ahí, porque es sencillo si hablamos de la provincia de Buenos Aires, pero muchas veces los conflictos se suscitan cuando hay conflictos de jurisdicciones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la sucesión tramite en Córdoba
y tengan que intervenir todos los procesos por el fuero de atracción, donde el ejercicio de pasivamente, digamos, donde el legitimado pasivo es el causante, y tienen que inevitablemente tramitar en ese proceso universal, en primer lugar. Ahí van a ver un poco lo que yo les explicaba cuando hablé de desalojo. ¿Recuerdan cuando yo hablé de desalojo? Bien, aquí el desalojo corresponde, si yo pretendo desalojar al causante y justamente ha fallecido, digamos, el demandado ha fallecido, y por ende es el causante, el sucesorio, ese desalojo corresponde que sea, digamos, ir al fuero de atracción del sucesorio, digamos, que sea, si se encontraba tramitando en el juzgado 5, supongamos, ese desalojo, y se inicia el sucesorio en el civil número 12, por ende, va a ser atraído por ese sucesorio. ¿Bien? ¿Cuál es el fundamento? Porque esto está relacionado con la masa hereditaria, y involucra a todos los herederos. Ahora, el artículo 2336 del Código Civil y Comercial habla del heredero único. ¿Qué quiero decir con esto? El causante fallece y deja como heredero su único hijo. ¿Bien? Heredero único. Entonces, ahí habla de las acciones personales de los acreedores, existen acreedores, y entonces dice, ¿a dónde me dirijo? ¿Bien? Entonces, este artículo, el 2336, da dos opciones netamente claras. O dice, o al juez del último domicilio del causante, es decir, la sucesión, o me dirijo al del último domicilio del heredero, o sea, voy en contra de uno o el otro. Siempre como principio general de que exista un solo heredero. ¿Bien? A ver, ¿qué es el fuero de atracción? Digamos, el fuero de atracción básicamente es cuando se plantea en una disposición legal que se le atribuye al juez, digamos, al juez donde se encuentra la sucesión, que las causas que originariamente tramitaban en otro juzgado sean atraídas totalmente a ese sucesorio. Básicamente es eso lo que es un fuero de atracción. ¿Bien? Lo mismo, un poco lo expliqué cuando hablé de concurso quiebras, ¿bien? Que ahí también ejerce lo que es el fuero de atracción, con ciertas particularidades y más excepciones que en un sucesorio. Ahora, existen reglas comunes en todos estos procesos que vamos a hablar de las sucesiones, y una de las básicas es la competencia. ¿Bien? Por eso yo primero le hablé del fuero de atracción y ahora me voy a la competencia. Como principio general, la competencia, digamos, ¿quién es el juez competente que debe intervenir en un sucesorio? Principio general, el del último domicilio del fallecido, del difunto. ¿Bien? O sea, que se tiene que tomar en cuenta la residencia habitual de ese causante. ¿Por qué es importante esto? Más aún que acá se plantea las situaciones. Miren, ¿qué sucede si la residencia habitual de ese causante es Capital Federal, pero tiene los bienes acá? ¿Bien? Entonces, ahí es donde tiene que determinarse efectivamente cuál es la residencia habitual. Porque si es Capital Federal, se va a tener que tramitar ese sucesorio en la Capital Federal, en los fueros federales de la Capital Federal. ¿Bien? Ahora, ahí es donde hay que determinar, porque una cuestión es la habitualidad, porque muchas veces sucede, y ahí genera esa cuestión de competencia o esa determinación de competencia, que, supongamos, la persona esta vivía aquí en Mar del Plata, pero por unas cuestiones extraordinarias o por enfermedad, fue a hacerse un tratamiento a Capital Federal, tenía parientes, fallece allá, se lo inscriben allá en el certificado de función, y ahí empieza a generar ese conflicto de decir, bueno, pero al final, ¿cuál es la residencia habitual? Ahí es donde hay que determinarse la residencia habitual. A través de medios probatorios, decir, bueno, este señor vivió tantos años acá, se comprueba por qué ejerció acá y pagaba los impuestos, los servicios, mayormente vivía en el año de los 12 meses del año, 8 meses, 10 meses de acá, etcétera, etcétera, ¿bien? Hay veces que también se requieren testigos donde determinan si efectivamente el señor habitualmente vivía acá en Mar del Plata y no en Capital Federal. ¿Bien? Ahora, eso viene a jugar a la prórroga de competencia, que es una pregunta que se hace siempre.
¿Qué sucede? ¿Es posible la prórroga de competencia? Como principio general, no. ¿Bien? Pero vamos, ahí está la excepción. O sea, el principio general es lo que yo le hablaba de la competencia. Ahora, hay una particularidad en la cual se puede dar la prórroga de competencia. Y le daba el ejemplo yo, justamente. Todos los bienes están acá. Sus hijos, que son 5 herederos, viven acá en Mar del Plata. Y el señor, su residencia habitual en la capital federal. Estos 5 herederos, en su conjunto y la totalidad, solicitan esa prórroga de la competencia. Bien, que diga, mire, señor juez, sin perjuicio de que mi padre, su residencia habitual en la capital, nosotros nos encontramos viendo los 5 de Mar del Plata, nos ponemos de acuerdo la totalidad de los herederos y consideramos que debe tramitar aquí. Solicitamos que se otorgue la prórroga de esa competencia y usted sería competente para intervenir en esta sucesión. ¿Bien? Y ahí es válido. Ahora, por eso yo hablaba de la totalidad. Si hay un conflicto en el cual no todos se ponen de acuerdo, el juez lo va a rechazar. O, ¿qué es lo que sucede normalmente cuando iniciaban la sucesión y pedían la prórroga? De los 5 herederos, se presentaban 2, porque no necesariamente uno cuando inicia una sucesión tiene que estar iniciado por todos los herederos. Justamente lo iniciaron 2, con la esposa del causante, supongamos, y no están todos presentados. Y pretenden la prescripción. Automáticamente el juez lo rechaza, ordena el archivo y que se inicie en la capital federal, o, en su caso, la remisión de ese expediente al juzgado que corresponde. ¿Bien? Entonces, básicamente, como principio, corresponde donde se encuentra, donde ella ha fallecido, en su residencia habitual. La prórroga, tiene que haber una conformidad total, y si no hay, se rechaza. ¿Bien? Eso es básicamente la cuestión troncal que hay que entender a los efectos de si corresponde o no esa prórroga de jurisdicción. Hay una cuestión controvertida que se da más de lo común, que es, ¿qué sucede si este señor vivía en el extranjero? Fallece en el extranjero, pero tenía bienes en Mar del Plata. ¿Bien? ¿Se inicia un sucesorio acá? Sí. Fallecido en el extranjero, pero con bienes en la República, dice el código, se inicia el sucesorio en la República a los efectos de la distribución de ese bien, específicamente para eso. ¿Bien? Sí, por más que exista un sucesorio iniciado en otro país. Entonces, básicamente, y se deja aclarado cuando lo inicia, que es a los efectos de la distribución, supongamos, existe un bien en Mar del Plata. Bien, entonces se va a iniciar el sucesorio en Mar del Plata a los efectos justamente de indicar quiénes son los herederos y distribuir ese bien, ya sea inscribiéndolo a nombre de uno y los otros pagándole el dinero que corresponda por el porcentual, o haciendo la partición de bienes, o vendiendo el bien como sea, ya sea en forma privada o a través de una subasta. Eso sería básicamente en lo que es el primer punto. Cuando ahí habla de etapas del sucesorio, no se la voy a explicar porque en cierto modo yo las etapas las voy a ir explicando. Las etapas de lo que es la sucesión testamentaria y las etapas de la sucesión habitetato. ¿Bien? Porque tienen unas particularidades que van variando entre un tipo de proceso y otro tipo de proceso. Doctor, sí, ¿le hago una consulta sobre el tema de Sí, competencia? sí. Yo soy el causante, ¿no? Y tengo domicilio real en el lugar A. Mis herederos tienen domicilio en el lugar B. Pero mis bienes se encuentran en el lugar C. ¿Qué juez es competente en ese caso? Bien, ahí, en ese caso, por eso te digo, en ese caso, básicamente, A, causante, capital federal. B, bienes en Bahía Blanca. C, herederos, aquí en Mar del Plata. Los herederos se ponen de acuerdo, la totalidad, y solicitan que sea en el Mar del Plata. ¿Bien? Perfecto. ¿Y no es más conveniente que sea en el lugar donde se encuentran los bienes por fines probatorios, en caso...? También, bueno, pero por eso te digo, los herederos son los que van a ellos solicitar la prórroga donde más le convengan. Perfecto. ¿Bien? Siempre que haya acuerdo.
Es el requisito común de la prueba de competencia. Que tiene que haber un acuerdo total. Ante un mínimo conflicto de un heredero que no esté de acuerdo, el juez tiene que rechazarlo y tiene que ir al domicilio de causante. Y está bien, Ana, lo que vos planteás, porque la decisión la van a tomar los herederos en este sentido. O deciden que sean acá porque les conviene, porque se encuentran la totalidad de los herederos acá y posiblemente tengan más acercamiento con sus abogados, o decidan que se inscriban allá porque están los bienes. Pero con el tema ahora de la inscripción de los bienes, no es una problemática estar presente en el lugar, porque los bienes se inscriben, digamos, por órdenes judiciales, ya sea a través de los folios de seguridad que yo les decía, bien, al registro de la propiedad, automotor, inmueble, lo que sea. Entonces, normalmente los herederos lo que van a buscar generalmente es buscar lo que más le convenga sobre el lugar donde se encuentran en mejores condiciones de ellos puedan tramitar el sucesorio. ¿Bien? Gracias. Bien. Cuando hablamos de la apertura del sucesorio, hablamos de los legitimados. ¿Bien? Con respecto a los legitimados, están los herederos, o sea, los herederos legítimos, previstos por la ley, ¿bien? Y los herederos testamentarios. O sea, ahí, como verán, van a ver los dos tipos de procesos y van a ver los dos tipos de legitimados. Ahora, ¿cuándo pueden iniciarlo? En cualquier momento, digamos, no hay un plazo, digamos, sí, existe el plazo de luto y llanto, que se encuentra todavía vigente, por más que haya sido la modificación, o también si lo inician los acreedores, ¿bien? Porque están los herederos por un lado. Después, el cónyuge supérstite también puede iniciarlo, ya sea como heredero, ese cónyuge, o como socio de la sociedad conyugal, porque a lo mejor pretende, ustedes saben que los cónyuges, al tener derecho al 50%, salvo convenio con el nuevo Código Civil y Comercial, supongamos, hay un 50% inscripto que le corresponde a cada uno, el cónyuge supérstite posiblemente lo que quiera es de una buena vez determinar cuál es su titularidad, para el otro 50% indicar, ya si hay hijos, ese 50% distribuirlo entre ellos. Y si no tuvieron hijos, ese 50% del causante va a ser inscripto a la totalidad del cónyuge supérstite. Esa es la explicación en la cual posiblemente quiera dar inicio a esa sucesión. Lo van a ver comúnmente en las sucesiones, en el cual lo inician normalmente los herederos, los hijos, con el cónyuge supérstite. Bien, si estuviera vivo, por supuesto. ¿Por qué? Si tuviera vivo, por supuesto. Porque ahí en esta cuestión se da la siguiente. Muchas veces también se inicia la sucesión de ambos padres. O sea, fallecieron los dos. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hay juzgados que aceptan que esas dos se pueden iniciar las sucesiones en conjunto de ambos padres. ¿Bien? Como en el juzgado que estaba yo. Y me parece válido porque estamos hablando de que la distribución es una distribución universal de un mismo bien. ¿Bien? Porque estamos hablando de los dos padres, digamos, esos causantes en el cual fallecieron. Ahora, hay juzgados que sostienen que no tienen por qué tramitar y indican que tienen que tramitar por separado. ¿Bien? Pero eso no significa que su inscripción a posteriori va a ser en conjunto, porque se va a dictar una declaratoria. O en este caso que tramitan conjunto, se va a dictar una declaratoria, que vamos a ver ahora lo que es declaratoria de herederos, donde se indica primero quién falleció primero y quién heredan y quién sostiene el 50%. Y luego quién falleció posterior y quiénes van a heredar en su totalidad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, cuando uno dicta la declaratoria de herederos de dos cónyuges, de los dos cónyuges fallecidos, cuando uno dicta la declaratoria, hace un análisis de quién falleció primero y quién posterior. Si falleció primero o posterior, lo que se indica es, se hace lugar a la declaratoria y se dice que resultan herederos, supongamos, 3 hijos, sin perjuicio de los bienes que correspondan al causante que está, digamos, posterior. Bien. Luego de eso, se hace saber que también se dicta la declaratoria de ese causante posterior, de ese cónyuge supérstite, digamos, que ya falleció,
y se ordena la inscripción en su totalidad de los bienes, o sea, se declara herederos a los hijos. Es una secuencia que se llega al final con la inscripción de quiénes son los herederos en su totalidad. ¿Bien? Hace a los efectos de poder determinar quién falleció primero y quién posterior. Miren por qué. Nosotros tuvimos la sucesión el año pasado ¿recuerdan el accidente que hubo en Cuba del avión que se cayó, que fallecieron y que habían una familia de marplatenses, una pareja de marplatenses? Bien, el año pasado, estaban de vacaciones, tuvo un accidente. Ahí se determinó que murieron los dos en la misma fecha, en el mismo horario, porque no se puede determinar quién falleció antes y quién después. ¿Bien? Es como si hubiera un accidente automovilístico en el cual hay un accidente y mueren los dos al momento. En ese caso, en esa declaratoria, nosotros dictamos la declaratoria en conjunto y hicimos lugar que al no haberse determinado quién falleció antes y quién después, se declaran la fecha de la muerte en el mismo momento. Por ende, los herederos resulta ser los que correspondan luego de ese fallecimiento de los dos. Tal vez es una estupidez, pero hace a los efectos de poder determinar la inscripción de los bienes. ¿Bien? Cuando hablamos de los acreedores, el artículo 729, por eso me acordé hoy cuando le hablaba de los 9 días de luto y llanto. Los acreedores pueden dar inicio a la sucesión, pero con un plazo mínimo de espera de 4 meses. Salvo, dice el artículo, que lo puedan solicitar y el juez lo considere que se deba dar inicio con anterioridad. Ya sea muchas veces, ¿para qué se realiza esto? A los efectos de proteger o pedir algunas medidas de seguridad, medidas precautorias para evitar que los bienes no se dilapiden. Ahora, esa intervención del acreedor está condicionada a la circunstancia de que exista una inactividad manifiesta de los herederos. Porque ¿cómo se realiza, cómo se da inicio a una acción, una sucesión por un acreedor? A ver, falleció tal persona y yo tengo una creencia a favor de él, de mucho dinero, y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, para yo poder reclamar, tengo que dar inicio a la sucesión. Porque si no, ¿cómo voy a poder reclamar o cómo voy a poder luego, digamos, ejecutar un bien y rematarlo? Entonces, doy inicio a la sucesión como acreedor. ¿Bien? ¿Cómo se realiza esto? Se le da inicio, se le da traslado a los presuntos herederos, a los efectos que procedan a intervenir y dar curso a la sucesión. Y se pueden dar dos situaciones. O hay un silencio, bien, donde no intervienen, y entonces el juez acto seguido dicta una sentencia interlocutoria dentro del sucesorio en el cual declara válida esa creencia. Dice, efectivamente, con la documentación aportada o con alguna prueba informativa previa, se determina que efectivamente tiene un derecho a una creencia. Por ende, dicta la sentencia, y no hubo oposición. ¿No? Y ahí acto seguido sigue actuando el acreedor a los efectos de poder, digamos, poder cobrar su futura deuda que tenía, digamos, el causante. Lo que sucede normalmente es el acreedor inicia la sucesión cuando se le dan intervención o traslado a los pretensos herederos, estos se presentan a hacer valer su derecho y se niegan. Entonces, acto seguido, se dicta una resolución donde se le rechaza la intervención como acreencia porque hay una intervención posterior de los herederos. Pero eso no significa que pierden el derecho a la creencia. Lo que pierden es el derecho a seguir interviniendo en el sucesorio, porque al comenzar a intervenir los herederos lo que van a lograr justamente es poder dictarse una declaratoria y en su momento inscribir el bien previo pago de esa deuda que exista con esos acreedores. ¿Bien? O negociar la deuda o lograr una transferencia del bien o lo que sea. Y luego también existe en la apertura de sucesorio el albacea, que sucede cuando no existen herederos legítimos o instituidos o hay una inactividad de esto. Muchas veces en la sucesión testamentaria
cuando hay mucha cantidad de bienes y hay herederos donde el que está, el causante, antes de fallecer, observa que pueden surgir muchos conflictos, en el testamento designa una albacea. Que la función de la albacea básicamente justamente es, o puede ser administrar los bienes, con las indicaciones de que ciertos bienes van a ser instituidos a favor de ciertos herederos, ciertos bienes van a tener un periodo de que no están prohibidas su división o su venta o lo que sea, digamos, ciertas cuestiones en las cuales la albacea tiene que cumplir. Entonces, el albacea, una vez fallecido esta persona, él está en condiciones de dar inicio a la sucesión. ¿Bien? Entonces, ese también sería otro instituido o legitimado activo para dar inicio. Otros que también están facultados a poder dar inicio a la sucesión son los representantes legales de los incapaces. ¿Bien? O sea, un declarado incapaz, a través de una declaración de capacidad, donde existe lo que ahora comúnmente se llama la figura del apoyo, que antes la figura del curador, o si no existe y existe un curador oficial, es el que está facultado, en el caso de que fallezca el padre de ese causante, de ese incapaz, de dar inicio a la sucesión. ¿Bien? Por dos motivos. Primero, para proteger los bienes que van a tener, que tiene a futuro ese incapaz. Y uno de los últimos legitimados son los legatarios particulares. ¿Bien? Los legatarios particulares son efectivamente donde existen instituciones, digamos, dado hacia distintos tipos de legatarios, o sea, particulares que serían terceros, beneficiados en ciertos bienes. Entonces, ellos también están legitimados porque al tomar conocimiento de que tienen a favor un legado, están en condiciones de darle inicio a la sucesión para a futuro poder percibir ese legado. ¿Bien? Entonces, básicamente es como se determinaría la cantidad de legitimados. La sucesión, ahí le voy a hablar sobre la... Sí. Con el tema de los legitimados, estos tres últimos que mencionaste, ¿en qué categoría entran? Porque si mal no tengo entendido, tenemos herederos forzosos, no forzosos y testamentarios. Bien. Perfecto. Estos tres tipos, los últimos que mencionaste vos, ¿dentro de qué categoría entran? Claro, tal cual. A ver, no son forzosos estos herederos. ¿Bien? A ver, los representantes legales de los incapaces sí, porque claro, el incapaz es forzoso. Es forzoso. Y el representante interviene por el incapaz. Claro. ¿Bien? Eso por un lado. El albacea, que es el que vos me decías, más que todo va a intervenir por un mandato previo del causante, digamos, antes de fallecer. ¿Bien? Cuando se realiza la institución de la albacea. Y el legatario es cuando también en un testamento existe un legado a favor, y el legatario tomó conocimiento, ya sea porque tiene una copia, ya sea porque sabe que existe el testamento en una escribanía, o ya sea porque sabe que existe un testamento hológrafo donde alguna vez escuchó de que existía un legado a favor de él. ¿Bien? Entonces, esas son suposiciones que también tienen que ser comprobadas. ¿Bien? Una de las cuestiones que se suscitan, que se da en la práctica, es la acumulación de juicios sucesorios. ¿Bien? ¿Qué sucede en dos situaciones? Dos juicios sucesorios a intestato o dos juicios sucesorios, uno a intestato y uno testamentario. ¿Bien? Vamos a los dos juicios sucesorios a intestatos. O sea, supongamos, un heredero inicia una sucesión a intestato y otro heredero inicia otra. Entonces se plantea la cuestión de competencia. A ver, ¿qué proceso sigue tramitando y cuál es el que va a ser acumulado? O sea, va a ser absorbido por el otro. Entonces, aquí el análisis que hacemos nosotros cuando sucede estas cuestiones, supongamos, si es del mismo juzgado o se iniciaron y están tramitando en distintos juzgados, supongamos que
están tramitando distintos juzgados, pedimos a efecto videndi el sucesorio, el otro, y hacemos un pequeño análisis. ¿En qué consiste? En que primero determinamos en qué estado de avance tiene uno con el otro. ¿Bien? Si uno ya se dictó la declaratoria, y este todavía no, por ende, va a ser acumulado a este. Si los dos fueron iniciados y todavía no se fue dictada la declaratoria, bien, vemos también cuál es el avance. Si se publicaron edicto en uno, si en el otro no. Y si los dos están en la misma situación, se va a priorizar el primero iniciado ante la Receptoría General de Expedientes. ¿Se entiende? O sea, ese es un análisis que hace el juez. ¿Bien? Donde pone la balanza a ver cómo están las dos sucesiones. En base a esto, va a ver, bueno, a ver, ¿cuál es el más avanzado? Dictado declaratoria, por ende, corresponde que sigan tramitando las causas en este sucesorio. No se dictó declaratoria, bueno, fenómeno. Aquí vamos a ver bien cuál es el que está más avanzado. Publicación de edicto, ¿por qué se analiza esto? Porque si hay una publicación de edicto, significa que ya hubo gastos. Yo no voy a ordenar que se siga tramitando en esto y ordenar una nueva publicación, porque la publicación ya se hizo valer su derecho para que se haga público a ver quiénes son los herederos. ¿Bien? Y si los dos están en el mismo estado, el primero que fuera iniciado en receptoría. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucede si existe una sucesión testamentaria y por el otro lado una sucesión avistetato? ¿Bien? Ahí empieza el conflicto. Bien, ahí básicamente es muy sencillo. La sucesión avistetato va a ser absorbida por la testamentaria. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir? Que va a tramitar todo en la sucesión testamentaria. ¿Bien? Ahora después cuando veamos lo que es la sucesión testamentaria, van a ver cómo es el proceso, porque no significa que la testamentaria, los instituidos herederos legítimos, o lo que podrían existir como herederos legítimos, quedan excluidos, porque siempre se tiene que respetar la legítima, como habrán escuchado alguna vez ustedes. Entonces, por más que haya testamento, mínimamente tienen que respetarse los porcentuales de la legítima. Que lo que vino a hacer el Código Civil y Comercial vino a darle más posibilidades de reducir los porcentajes legítimos para dar y ampliar más los porcentajes de la institución de testamentos. ¿Bien? Entonces. ¿Le puedo hacer una pregunta, Doc? ¿Sí? Usted habla de cuando hay dos sucesiones atestato. Le hago una pregunta. Sí, cuando ingresa a receptoría. Es medio difícil hablar porque son términos de latinos. Yo siempre renegaba cuando cursaba Derecho Romano y puteaba como un condenado, decía, no puede ser que me hablen tan así. Pero bueno. Atestato. Sí. Cuando hay dos, se supone que en receptoría, cuando toma la sucesión, no tiene que ir inmediatamente al mismo juzgado donde está el otro. Bien, ¿sabe cuál es el gran problema? Que muchas veces la carátula modifica y no registra la información. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Justamente, supongamos que estamos hablando de un apellido que dice, pongamos, Ferrán. Y le ponen, en vez de Ferrán Félix, le ponen Ferrán Adrián, que es mi segundo nombre. Entonces, en uno está iniciado como Ferrán Félix y en otro como Ferrán Adrián. ¿Bien? Entonces, bien. La receptoría no registra esa información. ¿Bien? Entonces, esa información va a saltar ¿cuándo? A ver, ¿quién se anima a ver cuándo puede saltar esa información? Porque hay una cuestión que está prevista en la avistetato que dice, lo dice el título. Cuando da inicio a la sucesión, ¿bien? Cuando yo doy inicio a la sucesión, ordeno ciertas medidas. Una de las medidas que solicito es al registro de juicios universales. El registro de juicios universales es, a ver, le iba a hablar de las etapas, pero bueno, el registro de juicios universales está en La Plata, donde lo que hace es nuclear toda la información de todas las sucesiones existentes en la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que hace, nosotros iniciamos la sucesión y le comunicamos con una planilla al registro de juicios universales, que yo justamente traje, es una planilla que le damos toda la información. Los datos del causante, el DNI,
el domicilio y dónde se inicia ahora. Entonces, ¿qué hace el registro de jueces universales? Al recibirlo, hace una comparación. Dice, bueno, a ver, ¿ha iniciado alguna asociación a nombre de este señor con el DNI? Cuando surge una información que coincide, nos comunica a nosotros y nos dice, señor juez, ya existe iniciado la sucesión de esta persona con DNI tal en tal juzgado. Eso lo que nos hace a nosotros es parar la rotativa y decir, bueno, previo a seguir todo trámite, vamos a resolver a ver quién corresponde que siga interviniendo. ¿Bien? Ahí está la cuestión. Antes de hablar de la sucesión de testato, quiero hablar de las etapas, para que más o menos puedan entender ustedes. Ustedes cuando inician una sucesión, la demanda de sucesión es mucho más sencilla de lo que parece, pero se le exige ciertos requisitos para dar inicio. Primero, se le exige el certificado de defunción del causante. ¿Bien? Segundo, la acreditación del vínculo del heredero que inicia, supongamos que sea el heredero, que inicia la sucesión, el vínculo conyugable es certificado de nacimiento para acreditar el vínculo con su padre. Tercero, la acreditación del domicilio por el tema de la competencia, como le hablaba hoy. Y si hay una prórroga, tiene que hacerlo específicamente, aclararlo. ¿Por qué? Porque si no lo aclara, no es de por sí se entiende de que hay una prórroga. Tengo que manifestarlo en forma expresa. ¿Bien? Y lo que también se denuncia en una sucesión es los bienes. No es obligatorio, ¿eh? Yo al iniciar la sucesión no significa que estoy obligado a denunciar los bienes. Los bienes los puedo denunciar más adelante. Es más, yo puedo denunciar unos bienes, inscribir esos bienes, y luego más adelante denunciar otros bienes e inscribir otros bienes, digamos. Porque la asociación no finaliza con la declaratoria o con la inscripción del bien que yo denuncié, porque pueden ir surgiendo distintos bienes, que a lo mejor desconocía. ¿Bien? ¿Cómo se saca luego de ese inicio de esa sucesión? Se ordena al juez ciertas cuestiones. Dar inicio a la sucesión, bien, publicar edictos. Primero, si yo denuncio, yo soy uno de los herederos, y sé que tuve 3 hermanos, pero me presento yo, voy a denunciar los domicilios de mis 3 hermanos, ¿bien? ¿Para qué? Para notificar por cédula a esos 3 hermanos del inicio del sucesorio para que hagan valer su derecho en el plazo de 30 días. Y si los desconozco, lo tengo que hacer saber. ¿Por qué? Para publicarse edictos. Por más que no lo desconozca, también se publican edictos. ¿Por qué? Porque está previsto en el Código Civil y Comercial la publicación de edictos a los efectos de que puedan hacer valer sus derechos los que se consideran con derechos. ¿Bien? Ahora, aquí empieza a jugar 2 situaciones que ustedes van a ver una dicotomía en algunos juzgados con otros. Por ejemplo, el Código Procesal Civil y Comercial habla de publicación de edicto en Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación. Por ejemplo, acá en Mar del Plata. El Código Civil y Comercial, el Código Procesal le decía, el Código Civil y Comercial habla de publicación en el Boletín Oficial nada más. ¿Bien? Entonces, cuando se entró en vigencia el Código Civil y Comercial, la discusión que se suscitó con todos los jueces civiles era, unos decían, yo me voy a atar a lo que me dice el Código de Procedimiento. Otros decían, no, el Código Civil y Comercial está por encima del Código de Procedimiento porque es nacional. Y el Código Civil y Comercial tiene artículos procesales. Uno de esos, justamente, es esto de la publicación de edictos. ¿Bien? A ver, yo en el juzgado que estaba, en el 1, mi juez, y coincido totalmente, ordenaba publicación en el boletín oficial nada más. Otros jueces, también, muy pocos, sostenían lo mismo, y la gran mayoría hacen un mix. Ordenan publicación en el boletín oficial y en el diario de mayor circulación. ¿Cuál es la justificación? Hay 2 para mí. Una es la que yo le decía del Código Civil y Comercial, determina que es el boletín oficial y por ende uno está respetando legalmente como corresponde. Ahora, la otra justificación para mí es la económica. ¿Saben lo que vale una publicación de edictos? Una barbaridad.
Entonces, en el boletín oficial no tanto, pero en el diario de mayor circulación, una publicación de edicto te sale 2.000 o 3.000 pesos, 4.000 pesos, o más. No sé cuánto está la hora porque es por línea. Entonces, me parece tan innecesario, ¿bien? Porque yo estoy garantizando la publicación en un boletín oficial. ¿Bien? Eso por un lado. Otra de las cuestiones es, cuando inicio, es la acreditación fiscal, digamos, y le doy vista al Ministerio Fiscal, previo a llegar a la segunda etapa y la declaratoria de herederos. Yo tengo que dar vista del inicio sucesorio al Ministerio Fiscal. Para que el Ministerio Fiscal lo que haga es, presto conformidad al inicio sucesorio, observe alguna cuestión. ¿Bien? Porque están los intereses del Estado, por si él considera que hay un interés propio. Luego, está lo que se le exige el IPS. Bien, como ustedes verán en el programa, que dice Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, IPS. Eso nosotros obligatoriamente lo exigimos, o se lo hacen, muchos juzgados se lo hacen solicitar al abogado para que agregue el informe del IPS, y otro juzgado directamente se mete en la página del PF porque está validado, y recaban la información con los datos del DNI y nombre y apellido de este causante. ¿Para qué el IPS? Para saber si existe algún beneficio. Porque ese beneficio de ese IPF, en el IPS, va a ser parte, digamos, de la masa a distribuir en el sucesorio. ¿Bien? Bueno, se ordena, como le decía, una planilla de juicios universales, y también se ordena un oficio al registro de testamentos, ¿bien? Al colegio de escribano, que es donde se registran, ¿bien? Donde existe un lugar donde se registran los testamentos. ¿Para qué? Para efectivamente, que me diga que efectivamente hay un testamento a favor de alguien o no. Con toda esa información, ¿bien? Una vez vencido el plazo de publicación, se ordena, vencido en un proveído que se venció el plazo de publicación, o sea, los 30 días luego de publicado, de la última publicación de edictos, y acto seguido, el juez está en condiciones, previa vista al fiscal, a el dictado de la declaratoria de herederos. ¿Bien? ¿En qué consiste la declaratoria de herederos? Básicamente es justamente eso, es determinar, como yo le explicaba hoy, con el fallecimiento del causante o los causantes, indicar quiénes resultan ser herederos. ¿Bien? Entonces, esa es una interlocutoria, ¿bien? Que no finaliza. ¿Por qué? Porque hay una particularidad. La declaratoria de herederos no finaliza o no es, digamos, efectiva o taxativa. Porque si a posterior se presenta un heredero, se ordena una ampliación de la declaratoria. ¿Bien? ¿Qué quiero decir? Se declararon herederos 3 hermanos, y resulta que hubo una omisión voluntaria o involuntaria de denunciar otro heredero, y toma conocimiento uno, dice, momentito, yo también soy heredero, y lo acredito con esto. ¿Bien? Entonces, lo que hace el juez es, efectivamente, previa vista al fiscal y a los herederos que fueran declarados, porque pueden manifestar alguna oposición, por haberse sido declarado, digamos, inválido esa facultad de ser heredero. Acto seguido, el juez ordena una ampliación. Es una declaratoria ampliándola a la anterior e insertando a ese nuevo heredero. Sucede lo mismo cuando yo le decía hoy, justamente, a la filiación, donde el que está con trámite de una acción de filiación y se dictó declaratoria, va a hacer saber al juez, mire señor juez, fenómeno, dicte la declaratoria, pero no procede en la inscripción de los bienes hasta tanto no me determine a mí o me indique a mí si yo soy hijo biológico del causante. ¿Bien? Entonces, una vez que sea dictada la sentencia y que se quede firme y consentida, yo me presento con ese título y solicito que me sea incluido como heredero. ¿Bien? Ahí también hay una ampliación posterior. Y luego de la declaratoria, la tercera y última etapa es la inscripción de los bienes, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? Entonces, como verán, básicamente se divide en 3 etapas. Que eso, ¿por qué yo hice esta aplicación en las 3 etapas? Porque cuando uno regula honorarios,
con la nueva o con la vieja ley de honorarios, cuando uno regula honorarios lo divide por estas 3 etapas justamente. ¿Bien? Si un abogado intervino en las 3 etapas, se le regula por 3. Si un abogado intervino en una, que por ejemplo dar inicio a la sucesión, y luego renunció, y surge un nuevo abogado donde interviene en la parte de la declaratoria y en la inscripción, se le ordena por las 2 etapas, digamos. Entonces, por eso básicamente nosotros hacemos esta triple, lo dividimos en 3 etapas bien determinadas. Bien, entonces, cuando hablamos de sucesión a intestato, un poco de lo que le explicaba hoy, antes de eso, le voy a agregar en la apertura de la sucesión cuando hablo de medidas de seguridad. ¿Qué quiere decir cuando uno dice medidas de seguridad? Uno cuando da inicio a la apertura, como le estaba explicando hoy, posiblemente al dar inicio no solamente va a solicitar el inicio de la sucesión, sino que va a pedir medidas de seguridad. Y ahí lo puedo relacionar con lo que voy a ver a posteriores, que es la designación de un administrador provisorio, ¿bien? O voy a solicitar ciertas medidas de seguridad que es para garantizar que los bienes no se desaparezcan. Supongamos, las medidas de seguridad que nosotros vemos es, o solicitamos que se protejan ciertos dineros que existen en distintas cuentas, ¿bien? O existen cajas de seguridad, solicitamos que esas cajas de seguridad no sean abiertas por nadie que no sea autorizado en la sucesión, ¿bien? O que se ordenen ciertas medidas cautelares sobre distintos bienes, porque posiblemente estamos en algún problema del cual puede existir alguna venta en esta etapa de la sucesión. Todas esas son medidas de seguridad para proteger, ya sea los bienes a futuros que se van a distribuir. ¿Bien? Entonces, entrando en esto. ¿Qué quiere decir con la sucesión al intestato? Es decir, no existe testamento. Básicamente, no hay testamento. Y como yo le decía hoy, yo lo puedo iniciar como amistestato, pero si yo pido al registro del testamento, y el registro del testamento me dice, hay iniciado un testamento, ahí se modifica la cuestión, porque ese testamento va a tener que ser insertado, y ya se va a modificar el proceso, y va a pasar de ser amistestato como testamentario. ¿Bien? Por eso es muy importante estas informaciones que nosotros previas que ordenamos, ¿bien? Antes de la declaratoria. Primero, lo que yo le explicaba hoy, la apertura del sucesorio, ¿cómo es la apertura? Con toda la información que yo le explicaba que tiene que uno indicar, que es el certificado de función, la acreditación del vínculo, se cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes que fueron dejados por el causante, ¿bien? Por 30 días, ya sea por cédula, si yo conozco quiénes son los herederos, o si desconozco, y por más que desconozca, también se publican edictos. ¿Bien? Eso por un lado. Y una vez vencido, se dicta la declaratoria. ¿Bien? ¿Cómo se determina la vocación hereditaria? ¿Bien? ¿Cómo yo puedo indicar que tengo vocación hereditaria? Es a través de las correspondientes partidas en el registro civil. Es básicamente lo que se pide. ¿Bien? Lo que sucede normalmente es que si esta persona es del extranjero, tiene que pedir una partida del extranjero, legalizada, para los efectos de poder ingresarlo en el sucesorio. O lo que también puede suceder es sentencias que se dicten en otro proceso para acreditar el parentesco. El ejemplo, la filiación. ¿Bien? Entonces yo no voy a acreditarlo con un certificado, sino que lo voy a acreditar esa vocación hereditaria a través de la sentencia de acción de filiación que fuera dispuesta en el juzgado civil X. ¿Bien? Entonces, llegamos a la segunda etapa, que es la declaratoria. ¿En qué consiste la declaratoria? Como les decía hoy, es el pronunciamiento judicial que reconoce el carácter de heredero que emergen de la ley. O sea, el Código Civil determina ciertas particularidades de quiénes son los herederos, hasta qué rango, ¿bien? Entonces el juez lo va a determinar. Como le decía hoy, dicha resolución, esta interlocutoria, no causa estado ni tiene eficacia de cosa juzgada, porque se puede ir ampliando sucesivamente en los años, digamos, nunca finaliza, ¿bien? Por eso ustedes van a ver que a diferencia de otro tipo de proceso,
La sucesión, cuando termina su actividad, que es inscribir los bienes, no se destruye el expediente. Ustedes habrán escuchado alguna vez que existe un archivo general, ¿bien?, donde hay expedientes que por el plazos sin actividad, supongamos de 10 años, un proceso ejecutivo o un daño y perjuicio, si no tiene actividad, se procede a su destrucción previa publicación. La sucesión son uno de los procesos que no se destruyen, es lo que se le llaman de conservación prolongada. ¿Por qué? Justamente por esto. Porque posiblemente a posteriores pueden o surgir nuevos herederos o surgir nuevos bienes a distribuir. Entonces ahí es un expediente que nunca finaliza. Y la declaratoria, vieron que yo hablaba que interviene el fiscal, el Ministerio Fiscal. El fiscal va a intervenir antes de la declaratoria y después de la declaratoria. ¿Qué quiero decir? Antes del dictado de la declaratoria, yo tengo que enviarlo al fiscal para que intervenga. ¿Bien? Porque si yo dicto una declaratoria sin la intervención del fiscal, esa declaratoria es nula. Entonces, yo tengo que dar intervención al fiscal, el fiscal me da el ok, si me observa alguna cuestión, yo tengo que analizarla, y luego de dictada declaratoria, lo envío de vuelta al fiscal, a los efectos de que, del que el fiscal básicamente dice, cesa mi intervención. ¿Bien? Me notifico la declaratoria, cesa mi intervención. Básicamente es eso. Bien. Con respecto a la sucesión testamentaria, en primer lugar, es lo que hablamos hoy. Tiene que existir un testamento. ¿Bien? Primero, que ese testamento sea válido en cuanto a sus formas. Tercero, que contenga la institución de un heredero. Y cuarto, que haya dispuesto la totalidad de sus bienes. Repito, debe existir un testamento que sea válido en cuanto a sus formas. Si no se respeta sus formas, que las que vamos a ver ahora, no es válido. Que contenga institución de herederos, o sea, tiene que contener uno, y que haya dispuesto la totalidad de sus bienes. ¿Bien? ¿Cómo es el procedimiento? Ustedes ahí van a ver que existen testamentos por acto público, hológrafos y cerrados. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Lo que es por acto público se notifican a los herederos instruidos, beneficiados y a la albacea por 30 días. ¿Bien? Si es hológrafo, tiene otra particularidad. Los hológrafos tienen que, cuando yo inicio una sucesión testamentaria, el hológrafo tengo que yo presentar ese hológrafo que es manuscrito, ¿bien? En una hoja. Tengo que ofrecer 2 testigos para que reconozcan la firma y letra de ese testamento. O sea, que digan, que reconozcan que efectivamente ese testamento hológrafo fue escrito y firmado por el causante. ¿Bien? Eso por un lado. Ahí, lo que se hace en la sucesión testamentaria, en un testamento hológrafo, se fija una audiencia. ¿Bien? ¿Para qué? Porque en esa audiencia va a ser escuchado, digamos, esos testigos, para que efectivamente den plena fe de ese testamento hológrafo, diciendo sí, lo tengo a la vista, efectivamente, ese testamento hológrafo y esa firma corresponde a Juan Pérez. ¿Bien? Eso por un lado. Y después existen los cerrados, que son los que se realizan ante una escribanía. ¿Bien? Entonces, ahí lo que se convoca a la audiencia es al escribano y a los testigos, para validar ese testamento. ¿Por qué? Porque luego de esta etapa, que es la primera etapa, pasamos a una segunda que es, se rubrica ese testamento y lo rubrico, digamos, lo rubrico como juez en cada una de las páginas, al principio y al fin de cada una de ellas. ¿Bien? Y rubricar, se designa. Sí, sería sí. No agregar nada más. Exactamente. Rubricar significa yo doy fe que este es el testimonio, digamos, del testamento,
y al yo rubricarlo, le inhabilito o le imposibilito de que puede ser insertado algún otro heredero o alguna otra información, o algún otro porcentual. ¿Bien, Matías? Sería básicamente eso. ¿Por qué? Acto seguido, lo que se hace es designar a un escribano. ¿Bien? Porque el escribano lo que hace es protocolizar. Vieron que tienen etapas. Entonces, acto seguido, lo que va a hacer es, y el escribano va a tener que tener a la vista, luego de ser rubricado ese testamento, para él protocolizarlo. Es como que protocolizar significa transportar toda esta información en un protocolo, símil como una escritura, donde determina la totalidad de la información. Y la totalidad de la información también va a estar acreditado que los testigos presentes en esa audiencia efectivamente dieron plena fe de que fulano era el que había firmado ese testamento. Entonces, lo que significa protocolizar es convertir el testamento en documento público. O sea, ese testamento, con la protocolización, se transforma en un documento público. ¿Bien? Ahí terminamos en una sucesión testamentaria en esa primera etapa. ¿Por qué? Porque luego de eso, no obstante eso, una vez que cuando uno dicta, digamos, se lo termina por válido, el escribano nos adjunta esa protocolización, el juez en un proveído da por válido ese testamento. Acto seguido, luego de eso, se publica dictos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque sin perjuicio de que haya un testamento, yo tengo que publicar edictos por si existen herederos legítimos. Porque como le hablaba hoy, el testamento está bien, está ordenado un testamento, pero si existen herederos legítimos en el cual tienen su derecho a esa porción legítima, se tiene que respetar. Y ahí es donde empieza a jugar luego, a posteriori, cuando se publique edicto y se dicte una declaratoria, si existen herederos legítimos, entonces el juez va a determinar, a ver, con respecto al testamento y a los herederos legítimos, ¿cómo puedo insertar ese testamento con los herederos legítimos sin que afecte la parte legítima? Y eso es un análisis que va a hacer el juez. ¿Bien? Para posterior, ordenar la inscripción o la partición. Herencia vacante. Hoy voy a tratar de terminar todo. ¿Qué hora es? Bien. Si me tienen paciencia y podemos terminar hoy, así los libero. Alan, ¿te parece? ¿Hasta cuándo tenemos libre? Hasta el 45. Hasta el 45. Porque voy a tratar de ver todo, así ya los libero y ya pueden seguir estudiando en las materias que están estudiando y yo les voy a enviar entre mañana y pasado unos prácticos. ¿Bien? Cualquier pregunta, cualquier inquietud, me lo van después mandando algunos correos, ningún problema. ¿Bien? La herencia vacante, justamente que hoy hablamos, el concepto es, si no se hubieran presentado herederos o los que se hubieran presentado no hubieran acreditado su calidad de tales, o sea, no se presentaron herederos, o los que se presentaron no pudieron acreditar que eran herederos, la sucesión se reputa vacante. ¿Bien? Básicamente es eso. ¿Bien? Repito, no se presentaron o no hubieran acreditado su calidad de tales. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando hoy me preguntaban la fiscalía toma conocimiento, o un acreedor toma conocimiento de que hay una herencia que es vacante, lo que se hace es publicar edictos, justamente, para saber si existe, y ahí va a determinarse que efectivamente no hay herederos, o se presenta uno, pero no puede acreditar que es heredero, porque con sus acreditaciones certificados son insuficientes. Acto seguido, el juez dicta que esa asociación se va a reputar vacante. ¿Bien? Da por cerrado. Al reputar la vacante, el juez lo que realiza es designa acto seguido un curador, que es el representante de la autoridad encargada de recibir las herencias vacantes. ¿Bien? La fiscalía. ¿Por qué? Porque acto seguido, luego de que se declara vacante, la fiscalía está en condiciones de que esos bienes se procedan a su venta. ¿Bien? Con ciertas particularidades, en el cual
al venderse y luego de pagado todos los gastos, lo que le explicaba hoy, ese dinero va a ingresar a las arcas del Estado. Básicamente es eso. ¿Bien? No es lo común una herencia vacante, pero que particularmente de los años que he estado yo en los civiles, he visto unas cuantas en el cual no han dejado herencia. ¿Por qué no es común? Porque muchos personas de avanzada edad, donde saben que puede quedar vacante, terminan haciendo un testamento o una donación en vida, digamos, a favor de alguna institución o algún hospital o lo que sea, digamos. También lo hemos visto. Entonces, la herencia vacante importa la presunción de que el causante carece de pariente, ¿bien? Como vocación hereditaria o que no tiene herederos testamentarios. ¿Cómo es el proceso? Luego de la vacancia, de declarar vacante, se deben inventariar y evaluar los bienes. ¿Bien? Se evalúan, o sea, se inventarian, se hace un inventario de bienes y se lo van a evaluar, o sea, se lo van a valorar, se va a determinar cuál es el valor. Y acto seguido es pagar las deudas que existan de esa sucesión. Después de eso, como les decía, va a quedar un saldo líquido que va a entrar a las arcas. Ahora, ¿qué sucede si posterior a eso, en el cual se declaró vacante, surge un heredero? Decir, momentito, yo la verdad que no tomé conocimiento y yo soy heredero. Un poco lo que sucede, lo que le explicaba hoy con la declaratoria. Por más que se presente un heredero posterior, se amplía la declaratoria. Aquí viene a suceder algo similar. Se presentan, bien con posterioridad, y él va a ser declarado heredero y va a adquirir los bienes en el estado que se encuentra. ¿Qué quiero decir con esto? Si llegó tarde, llegó tarde. Ahí está la cuestión. Si llegó con tiempo, llegó con tiempo. ¿Qué quiere decir? Si todavía el bien no fue vendido y por ende ingresado a la arcas del Estado, yo estoy en condiciones como heredero de poder decir que ese bien me pertenece a mí. ¿Bien? Entonces va a llegar al momento que corresponda y en el estado que se encuentre la sucesión. Eso por un lado. Hoy hablaba de la administración de la herencia. ¿Bien? En la administración de la herencia se habla de la administración provisoria y la administración definitiva. ¿Bien? ¿Vieron que hablaba de las medidas precautorias o las medidas conservatorias? Bueno, justamente, una de estas es designar un administrador provisorio a los efectos de poder evitar que los bienes sean dilapidados o que haya un perjuicio a favor de los herederos. Entonces, se designa un administrador. Ahora, la administración de la herencia comprende todo ese conjunto de actos o diligencias conservatorias de esos bienes, ¿bien? Del causante, para poder cumplir con la apertura de la sucesión hasta que se desintegre esa comunidad de bienes. O sea, esa administración va a intervenir desde que se designe hasta que se distribuyan los bienes. Por eso yo le hablaba de que se designa un administrador provisorio hasta la declaratoria, y a posterior se puede designar un administrador definitivo, ¿bien? Que va a intervenir hasta la finalización de la distribución de la totalidad de los bienes. Muchas veces ese administrador definitivo no significa que va a ser infinito, porque si se comprueba que ese administrador no está cumpliendo sus funciones, puede ser destituido y ser sustituido por otro. Ahora, ese administrador definitivo va a intervenir, y muchas veces interviene por muchos años porque hay tanta cantidad de bienes, hay tanta complejidad de bienes, hay tantos bienes que todavía no se... ¿Por qué tarda mucho tiempo? Porque muchos bienes están en conflictos, o hay algún proceso de usucapión, o hay un proceso de daños que puede adquirir alguna suma considerable, o hay algún bien que todavía no está inscrito a favor del causante y necesita que primero se inscriba a nombre del causante para poder luego venderlo. Bueno, entonces eso lleva un tiempo en el cual es necesario un administrador. ¿Bien? ¿Cómo se realiza, digamos, cómo se materializa este administrador? Es a pedido de parte o de oficio. ¿Bien? El juez puede también de oficio ordenar un administrador. ¿Bien? Y ahí se van a ordenar las medidas que el juez considere para la seguridad de los bienes y de la documentación del causante. Más
yo hablo de los bienes que de la documentación, porque lo que siempre, digamos, ¿por qué interviene un administrador? Más que todo es para proteger los bienes de causante. Entonces, la administración provisional es antes de la declaratoria o antes de la aprobación del testamento. ¿Bien? Luego de esto, ya se designa un administrador definitivo. ¿Cómo se designa un administrador? Se fija una audiencia. Yo más de una vez tomaba audiencia para designar un administrador provisorio o definitivo. Y lo que se hace es lo siguiente, se cita a todos los herederos y se convoca a los efectos de que ellos puedan conciliar o determinar quién va a ser administrador. Que puede ser uno, o puede ser administración en conjunto. Supongamos que hay 7 herederos, y dice, bueno, listo, vamos a hacer 2 herederos, los administradores, para poder trabajar porque son muchos bienes. Bueno, es una cuestión de voluntad. Si no se ponen de acuerdo, acto seguido, el juez, luego del cierre de esta audiencia, yo lo que hago es, cierro el acta de audiencia y le digo, señor juez, no se pusieron de acuerdo. El juez, acto seguido, lo que ordena es la designación de un administrador provisorio o, a posterior, definitivo, judicial. O sea, se hace un sorteo, ¿bien? Que puede ser un abogado o un contador, depende de para lo que necesito. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros necesitamos un contador a los efectos de poder el contador llevar la cuestión contable, ya sea porque tiene alquileres, porque tiene bienes en alquiler, porque tiene sociedades, etc. ¿Bien? Entonces, ese administrador, a diferencia del administrador designado por las partes, ese administrador judicial tiene derecho a una percepción de honorarios. ¿Bien? Ahí está la diferencia. ¿Bien? Entonces, la intervención de ese administrador, la particularidad que tiene es que, al tener derecho, primero va, normalmente esa intervención o esa actividad, como hoy hablaba Matías, no va a tramitar en el proceso sucesorio, sino que se va a iniciar un proceso por separado que es administración, ¿bien? De la sucesión tal. O puede surgir también rendición de cuentas, porque muchas veces empiezan los conflictos de no me está rendiendo cuentas y se inicia un incidente de rendición de cuentas, ¿bien? Entonces todo eso tramita por separado y por cuerpo, ¿bien? El administrador reviste el carácter de mandatario. O sea, ¿qué es lo que realiza? Son actos conservatorios. No dispone del bien. Lo único que pueden disponer del bien son los herederos. Él realiza actos totalmente y netamente conservatorios. O sea, se relacionan con la administración en el trámite del sucesorio, básicamente con esto. Y el administrador tiene una particularidad, debe rendir cuentas, ya sea trimestralmente o como el juez disponga al momento de designar al administrador. Bien, si dice que es mensualmente, por una cuestión de prolijidad o por una cuestión de seguridad, o si dice que es semanalmente, o si dice que es cada 6 meses, depende de lo que el juez lo determine. Bien, y al terminar su función, ese administrador deberá rendir una cuenta final. Bien, de cómo llegó su administración, cuál fue su activo y su pasivo para poder ser aprobada en su oportunidad. Y como le repetía, tiene un derecho a una remuneración. Normalmente esa remuneración la va a tener al final. Por cuestiones extraordinarias, puede ser solicitada si hay dinero que va ingresando al sucesorio, ya sea por contratos de locación o por venta de algunos bienes, puede solicitar que se le pague remuneraciones parciales y que se tomen en cuenta al finalizar su administración. ¿Bien? Eso también sucede. Y por último vamos a ver el inventario, avalúo y partición. El inventario, inventario es la operación consistente en individualizar todos los bienes, individualizar y descripción de los bienes, o sea, inmueble tal, con los datos catastrales, automotor tal, dinero depositado en la cuenta tal, bueno, eso es un tipo de inventario. El avalúo es lo posterior, es la diligencia complementaria por el cual se determina el valor de cada uno de esos bienes. O sea, el bien inmueble tiene un valor tal, valor real o valor fiscal, el bien automotor, etcétera, etcétera.
¿Cómo se deben practicar? Es a pedido del heredero, si hubiese nombrado curador de la herencia, o lo solicitan los acreedores, o por disposición de la ley. Fuera de esta cuestión, se puede sustituir el inventario de avalúo por una denuncia de bienes. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente uno cuando tramita una sucesión, llega siempre a un inventario o avalúo. Muchas veces, cuando se dicta declaratoria, el paso siguiente es dividir los bienes. Entonces, denuncio cuáles son los bienes y hago saber que esos bienes van a ser inscritos en partes iguales por los herederos. O denuncio los bienes y digo que por tracto abreviado va a ser inscrito por un tercero y que por ende me pagaron $80.000 que va a ser distribuido por todos los herederos. Siempre hay que determinar el valor porque uno, antes de la inscripción, tiene que exigir las cargas fiscales, tasa sobre tasa y honorarios de los abogados, honorarios de aporte. Si no se puede acreditar eso, nunca vamos a ordenar nosotros una inscripción. Bien, eso por un lado. ¿Qué quiero decir con esto? Porque uno de los puntos dice cómo se inscribe. ¿Recuerdan lo que yo expliqué de usucapión o prescripción adquisitiva? Yo cuando ordeno la inscripción, ordeno a través de los folios de seguridad. Es idéntico en la cuestión de lo que le expliqué en la usucapión. ¿Por qué? Porque aquí se ordena con un folio de seguridad, donde hay un oficio, donde se determina cuál es la causa que es la sucesión, y que se ordena la inscripción de la declaratoria, dice. Con el testimonio, recuerden que yo le doy un testimonio, el testimonio va a dar un testimonio de el dictado de la declaratoria, el de la resolución donde se regulan los horarios, y el de la resolución donde se ordena la inscripción. Ese es el testimonio, ¿bien? Pero previo a eso, tiene que hacer una declaración jurada determinando los bienes para poder pagar la tasa sobre tasa de justicia y los honorarios que el juez va a regular o que las partes acordaron. ¿Bien? Eso por un lado. La partición. Bien. Yo me voy a ir directamente a la forma de partición. ¿Cómo se realiza la partición? Vieron que yo le hablaba de inventario avalúo. Cuando uno hace una partición de cantidad de bienes, se realiza algo que se le llama cuenta particionaria y se divide en 6 partes la cuenta particionaria. Primero, se establece los antecedentes o prenotados. ¿Qué son los antecedentes prenotados? Los antecedentes prenotados significa, es como si fuera una historia de la explicación de la sucesión, de quiénes son los herederos, de quién era el causante. Bien, un poco es el resumen. Segundo, el cuerpo general de los bienes, o sea, se determinan cuáles son los bienes a distribuir, a partir. 2. Tercero, ¿cuáles son las bajas? Bien, o sea, ¿cuáles son los gastos que yo tengo que tomar en cuenta que afectan a estos bienes? Cuarto, ¿cuál es el líquido partible? O sea, en base a todo eso, ¿qué es lo que queda para partir? ¿Bien? En la bolsa. Quinto, ¿cómo lo voy a dividir? Si hay tantos herederos, muchas veces dice, bueno, el bien inmueble tal me lo quedo yo, el bien inmueble tal me lo quedo yo, el bien inmueble tal me lo quedo yo, y así sucesivamente. O lo hago a través de una venta, de un tracto abreviado, o lo que sea, ¿bien? Pero se determina cómo se va a dividir. Y el punto 6, relacionado con la división, las adjudicaciones por hijuelas, se llama, ¿bien? Entonces dice, bueno, heredero tal se va a quedar con la casa y con el vehículo. Heredero tal se va a quedar con el terreno en los acantilados y el campo. Heredero tal se va a quedar con el terreno de Sierra de los Padres y el departamento. Eso es, ¿bien? Básicamente lo que es la división. Y por último, así ya terminamos, sucede más de una vez, no sé cuánto tiempo tengo, Galán, ¿me queda todavía unos minutitos? Supuestamente 5 minutos. Bien, perfecto, estoy bien entonces. Otra cuestión que se da es, sucede más de una vez que los herederos no se ponen de acuerdo. ¿Bien? Existen bienes, no se ponen de acuerdo en distribuir, en partir. Entonces, llega un momento en el cual, y lo dice justamente el Código Civil y Comercial con su modificación, que dice lo siguiente. Si no se ponen de acuerdo,
cualquier heredero puede solicitar que se realice la partición en forma compulsiva. ¿Cuál es? La venta de los bienes a través de subasta. ¿Bien? O sea, cualquier heredero que lo solicita puede solicitar que se realice la venta de los bienes sucesorios en forma compulsiva a través de subasta. Eso es lo que yo siempre, cuando tomo audiencias, que le digo, no es lo recomendable. Porque partir los bienes en una subasta significa mal partir. Porque el que lo va a adquirir con un valor menor y ese dinero a partir, cuando tenga que distribuirse entre los herederos, va a ser mucho menos. No es lo mismo que hacer una partición privada. ¿Qué significa? Vamos a determinar cuáles son los bienes. Bien, fenómeno. En una audiencia acordamos, que es lo que sucede muchas veces, cuando yo tomo audiencia es, a ver, bueno, no se ponen de acuerdo quién se queda con los bienes, o hay un solo bien y uno dice, no, pero yo no te puedo dar ese dinero que me corresponde a mi parte, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo ponen a la venta privada, designan una o dos inmobiliaria, y lo que realizan es justamente es eso. Una vez vendido y determinados los gastos, el dinero que ingresa de esa venta, luego de los gastos de sucesorios y los gastos del bien, porque pueden existir gastos de deudas de impuestos y servicios, el líquido a partir va a ser distribuido por partes iguales o el porcentual que le corresponda a cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, básicamente sería eso. Aquí terminaría. No sé si tienen alguna pregunta para hacerme. Hay algunas consultas en el chat. A ver, perfecto. Pregunta Antonella Nervi, ¿qué artículo de la partición? ¿Cuál es el artículo de la partición compulsiva? Bien. Como es un código civil y comercial nuevo, lo tendría que ver porque no lo recuerdo, porque siempre 2363 en adelante. Me parece que por ahí. No me pidan memorizar porque no lo sé, pero es lo siguiente. Y yo le estaba preguntando justo por el 2368. Miren la particularidad. ¿Saben por qué yo hice hincapié en el tema del Código Civil y Comercial, de la forma compulsiva de un heredero a pedirlo? Porque el Código Civil viejo no lo preveía, pero la doctrina, o sea, la jurisprudencia, ya lo aplicaba. Entonces, ustedes verán que el Código Civil y Comercial, muchos artículos tienen antecedentes de jurisprudencia. Bueno, uno de estos es justamente esto, donde se ordenó, digamos, se indicó en el Código Civil y Comercial que cualquiera de los herederos en forma compulsiva podían solicitar la partición en forma, digamos, cualquier heredero podía iniciar la forma en forma compulsiva. ¿Bien? No sé si hay algo más. Yo te quiero hacer una consulta, Félix. Sí, contame. Si bien se heredan lo que son bienes, créditos y deudas, ¿no? Exactamente. Con el tema de las deudas, al acreedor, ¿hay que citarlo como citación a terceros al proceso? Lo que pasa es que por más que no lo cites, primero, hay una cuestión. El acreedor tiene que presentarse, si no, yo no lo tengo por qué citar. ¿Bien? Lo que pasa es que hay una cuestión. La particularidad que tiene es cuando uno ordena la inscripción, lo primero que pide son el informe de dominio y los de anotaciones personales. Si en el informe de dominio y anotaciones personales me figura alguna imposibilidad, alguna cautelar en el bien, o en la anotación personal alguna inhibición, donde imposibilita, hasta tanto no se levanten esas medidas, no se puede inscribir el bien. ¿Bien? El juez está obligado y miren la particularidad. Esos informes de dominio y de anotaciones personales, por una disposición técnica registral, que creo que es la 10 de la no sé qué año, determina que tienen un tiempo de validez, que son de 90 días, donde la Cámara lo ha hecho flexible y dijo, bueno, por una cuestión de presentación, lo podemos estirar a 120 días, depende de la particularidad de la causa, pero la disposición técnica registral, el juez tiene que tomar en cuenta de que cuando yo quiero inscribir un bien, me tienen que traer actualizado un informe de dominio y de anotaciones personales para yo determinar si el bien está en condiciones de inscribir. Si hay una cautelar, yo no la puedo inscribir, tiene que levantarse la cautelar. Y en las anotaciones personales en contra del causante, si hay alguna medida en contra de él,
hasta tanto no se levante, ¿qué significa? Voy a tener que ir al expediente de una ejecución y decirle, te pago lo que te debo, levantame la cautelar para yo poder inscribir el bien. ¿Bien? Y eso está garantizado. Ahora, un acreedor por afuera, si no hágase valer su derecho, yo no puedo estar obligado a citarlo. ¿Bien? Claro. Y esa es la respuesta. Y ya después de él, ya perdió la oportunidad de hacerlo valer. Por supuesto, ahí está el tema. Por eso justamente, la publicación de dicto es esa la finalidad, no solamente lo del, claro, es que tomen conocimiento también los acreedores para hacer valer su derecho. Claro. ¿Y las deudas se pagan con el patrimonio hereditario o cada heredero con su patrimonio propio? No, con el patrimonio hereditario. ¿Y ¿Bien? si no alcanza el patrimonio hereditario para saldar la deuda? Bueno, ahí se modifica lo que se llama el beneficio de inventario y no, que se modificó con el Código Civil y Comercial. Entonces lo que hace es, yo respondo hasta lo que adquiero de la herencia. No tengo por qué hacerme responsable de lo que yo no adquirí. ¿Bien? Bien. Que antes con el Código Civil Viejo se discutía. Bien, perfecto. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, bueno, yo quería preguntarle la del artículo 2368, que nunca se lo entendía a la doctora Roctonda. Ah, bien, ¿qué dice? Dice prescripción. La acción de partición de herencia es imprescriptible mientras continúe la indivisión, pero hay prescripción adquisitiva larga de los bienes individuales si la indivisión ha cesado de hecho porque alguno de los copartícipes ha intervenido su título poseyéndolo como único propietario durante el lapso que establece la ley. Claro, porque lo que está diciendo es justamente esto. Si yo tengo una sucesión iniciada, no hay prescripción porque todavía no hubo partición. Cuando habla de intervenir el título, es yo como heredero ya me creo poseedor. ¿Bien? Uno de los herederos. O sea, ¿qué quiero decir? Adquirí, sé que hay un bien y lo estoy interviniendo. O sea, lo interviniendo significa utilizando. Modificar, exactamente. Entonces, y eso se tiene que comprobar para poder determinar que hubo una prescripción. Si no, mientras tanto, como principio general, es imprescriptible porque no hubo partición. Bien. Lo que hay que determinar efectivamente si efectivamente hubo esa intervención. ¿Se entiende, Ana? Sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, vamos a tener clases de apoyo. El viernes tienen con Carlos Turina. La semana que viene vamos a tener en conjunto, que lo propuse yo, así que prepárense con las preguntas que ustedes crean convenientes y toda la suerte en el examen, el primero que tengan ahora, la primera parte, y no se olviden de presentar antes del jueves el práctico que tienen que entregárselo a Constantino. ¿Bien? Perfecto. Que eso, lo importante es entregarlo, y después lo segundo, que esté bien hecho, porque eso hace a que ustedes puedan tenerlo como arma por si estuvieron flojos en algún parcial.